Buenas noches a todos. Otra vez aquí en Ellos si pudieron. Son tiempos en los que pasan tantas cosas y tan rápido que poder sentarse con alguien que sea capaz de, con seriedad, con lucidez, analizarlas y dar un poco de luz sobre los acontecimientos es un asunto no menor y un asunto que bien vale la pena. Esta noche tenemos con nosotros a alguien que nos puede aportar un poco de luz, un poco de análisis, un poco de sentido crítico a todo lo que está ocurriendo con una perspectiva quizás un poco más profunda. Germán Terç, un placer tenerte con nosotros aquí. Buenas noches. Y muchísimas gracias. Hola. Estaba comentando contigo hace un momento que viviste muy de cerca la caída del muro de Berlín y la caída del comunismo en Europa. Sí, viví todo lo que es el proceso, porque yo en los años 80 estaba en Viena, después en Bonn y Varsovia, estaba dedicado a hacer todo el este de Europa. Entonces viví todo el proceso, lo que era después de la ley marcial en Varsovia, los años de la incapacidad del régimen comunista para recuperarse, y en Polonia, pero también visto desde la Unión Soviética, cómo se va dando cuenta el propio aparato del KGB, sobre todo, que era el que más información real tenía sobre lo que pasaba en estos países, la incapacidad ya, ni siquiera con orden, de poder crear algo de prosperidad. Y es lo que lleva a decirme a Jaruzelski muchos años más tarde, mucho después de caer el muro, que me dijo en una visita a España, me dijo que él para entonces, para el 85, que es cuando llega Gorbachov al poder, él ya era consciente de que el régimen no era reformable y de que el régimen había que liquidarlo. Estos 4 años antes de la mesa redonda, en junio del 89, que es la que realmente da el pistoletazo a toda la caída, porque pocas semanas después los austriacos y los húngaros rompen ya el telón de acero en la frontera entre Austria y Hungría. Los dos ministros de Asuntos Exteriores, Alois Mock y Gyula Horn, en aquella foto maravillosa rompiendo el alambre de espino, y a partir de ahí ya los hechos se desbocan. Los húngaros que han ido de vacaciones ese verano del 89 se quedan en los parques en Budapest, acampan en los parques, ocupan la embajada de Alemania Occidental, después pasan la República en Checoslovaquia, donde era mucho más duro el régimen, asaltan prácticamente la embajada. Hay centenares, primero miles, decenas de miles de alemanes orientales que se quedan en Hungría y en la República Checa diciendo que ya no vuelven, que ellos no vuelven a Alemania Oriental. Y eso lleva directamente a lo que es el 9 de noviembre, ¿no? Si fue fascinante la caída del muro y la recuperación de la libertad en aquellos países, no fue menos interesante la destrucción de Yugoslavia. La desintegración de es una consecuencia, el estallido de Yugoslavia, como el de la Unión Soviética, es una consecuencia eso de la implosión del régimen. ¿Tú eso sí que lo viviste? Yo viví desde allí, dentro, sí, ¿no? Estuve dentro. Eso es lo que pasa cuando estalla la guerra. Yo ya llevo muchos años yendo a Yugoslavia. Yo vivo Kosovo cuando utiliza Milosevic, la irresistible ascensión de Milosevic, que es 86, 87, cuando en el 87, después de un memorándum de la Academia de Ciencias Serbia, que es la que lanza la idea de la Gran Serbia, de que el régimen comunista no da para más, la legitimidad comunista se quiebra, la legitimidad comunista se quiebra y hay que buscar una alternativa. La alternativa es la nacionalista. Entonces se busca la Gran Serbia y ya la proyección de la Gran Serbia empieza entonces. ¿Y cómo se hace la proyección de la Gran Serbia? Aplastando buscando la legitimidad profunda histórica en una batalla perdida, que es la batalla de Kosovo-Polje. Eso tiene reminiscencias. Si nos ponemos a pensar en España, quienes se alimentan de batallas perdidas para crear sus mitos y generar victimismo y al mismo tiempo un nacionalismo agresivo. Bueno, hoy en Kosovo eso lo hicieron los serbios. Gobiernan los Bildus de su momento, ¿no? En Kosovo hay una mezcla. En Kosovo se juzga con mucha facilidad. Kosovo
es la última consecuencia de la disolución de Yugoslavia, que es un Estado fallido, que era un Estado que solo pudo sobrevivir siempre en dictadura, tanto la monarquía desde el 18, cuando los aliados vencedores de la Primera Guerra Mundial crean una serie de países, entre otros el más complejo es sin duda Yugoslavia, porque lo crean a caballo entre dos mundos, entre el mundo ortodoxo y el mundo católico, con una cuña musulmana dentro. Entonces ahí es donde corría realmente la Ucraina, quiere decir sobre el límite, sobre la frontera. Ucrania, por ejemplo, es sobre la frontera rusa, claro, hacia el mundo musulmán, hacia el mundo ignoto. Y en la Kraina, que es donde el Imperio Austrohúngaro había mantenido su protección frente al Imperio Otomano durante siglos. Esa quiebra ahí, se intenta hacer un país artificial a caballo entre los dos mundos, y eso fracasa estrepitosamente. Son ideas, en gran parte son ideas de Wilson, pero incluso un experimento mucho más liviano, si se quiere, que es el de Checoslovaquia, tampoco sobrevive el último terremoto, ¿no? Lo que pasa es que hay una separación ahí, son dos países más o menos de tamaños similares, siempre hubo, digamos, una supremacía checa, pero la separación es una separación relativamente fácil y que se produce en un momento en el cual, como tampoco tenían minorías muy entrelazadas, no hay conflicto. Hubiera sido otra cosa si la separación hubiera sido entre Hungría y Eslovaquia, donde las minorías están mucho más entrelazadas. Es decir, que era un mundo muy complejo que se descompone entonces, y se busca un nuevo orden. Y ahí empieza todo, porque las dos partes reformistas de la Yugoslavia en descomposición son las que se quieren unir al proceso europeo de democratización, mientras la parte de Milosevic, el régimen de Milosevic, lo que intenta es mantener las estructuras del aparato comunista travestido en nacionalista. Se lanza el proyecto de la Gran Serbia, se aplasta a los kosovares como primer paso a aplastar a todos los demás. A los croatas y sin embargo los de arriba se defienden, entramos en la guerra, y claro, pero decir, toda esta guerra, mucha gente habla de las independencias, todas estas independencias están construidas sobre un mar de sangre, y sobre todo la kosovar y la Bosnia sin funcionar. Putin nos recordaba el otro día a los europeos que habíamos sido, bueno, no especialmente España, que no ha reconocido a Kosovo, pero sí el resto de Europa, ¿no? Ustedes se lo podían haber pensado antes. Yo discrepo. Yo creo que España hizo muy mal no reconociendo a Kosovo. Creo que España asumió la narrativa serbia o la narrativa de Putin, haciendo un paralelismo con Cataluña o con el País Vasco, lo cual es disparatado. Es un paralelismo que han asumido parte de los separatistas catalanes, lo cual tiene, me parece que querer compararse con el pobre Kosovo, que era la zona más miserable, pobre, arrastrada, en una situación miserable, donde tenía prácticamente a toda la población mayor masculina, la tenía trabajando en Suiza y en Alemania, y que volvían, tenían a las familias allí, una zona subdesarrollada al mínimo, una zona realmente paupérrima. Compararla con Cataluña, que es uno de los rincones de Europa donde mejor se vive, realmente es una obscenidad y un insulto a la inteligencia, como tantos otros insultos a la inteligencia que hemos visto. Pero claro, la independencia de Kosovo es una pérdida por parte de Serbia después de una guerra iniciada por Serbia, según la misma lógica que perdió sus territorios Alemania en una guerra perdida por Alemania, pero iniciada por Alemania. En ese sentido, se dinamita Yugoslavia y la provincia autónoma de Kosovo se convierte en un Estado dentro de la lógica de descomposición de toda Yugoslavia. Y yo creo que nosotros teníamos que haber reconocido, dejando claro que eso nada tiene que ver con nosotros, y que igual que reconocimos a
a las otras repúblicas, reconocíamos también a Kosovo. Eso es lo que yo hubiera hecho, no se hizo así. La verdad no nos ha servido de nada porque ellos han seguido con su película, con la película ridícula kosovar esa. Pero claro, las comparaciones no solo son absurdas y son perfectamente obscenas. ¿Viajas a Alemania de vez en cuando? No, voy bastante, sí. Ahora he estado en las elecciones en Alemania, he estado en las elecciones austriacas también, que han sido muy interesantes, Sí. hace unas semanas, y el 24 de septiembre fueron las alemanas. ¿Qué queda de Alemania Están pasando Oriental? muchas en Alemania? cosas. ¿Qué queda de Alemania Oriental? En Alemania Oriental... ¿Queda una cultura de fondo? Cultura no hubo. ¿En una parte de la población o no? Ahí lo que hay es un trauma. Siempre queda un trauma cuando un país, quiero decir, hay un país dividido, un país donde las diferencias que parten de cero, porque los dos parten de las ruinas del año 45, en el año 49 se dividen los caminos, y una empieza a prosperar y a subir y en libertad, mientras la otra se queda estancada en sojuzgada y en relativa pobreza, porque pasan a ser los más prósperos del bloque, pero sigue siendo, claro, la diferencia es absolutamente abismal. Como dicen, el comunismo no funciona ni en suelo alemán, para demostrar, o sea, que realmente es un fracaso profundo. Pero en Alemania Oriental hay una serie de elementos que lo definen en este momento, entre otras cosas, la despoblación. La gente joven se está yendo en gran parte, la gente joven más brillante se va porque hay muchas más oportunidades en el oeste. En Hamburgo, en Bonn, sí, en el oeste. En Múnich. Y eso crea una serie de problemas. Y después, bueno, está la gente que piensa pues que se han quedado atrás. O sea, en todas las reformas y en todos los grandes movimientos, digamos, de desarrollo, como el que hemos tenido estos últimos 20 años, el desarrollo tecnológico que ha habido, tenemos grandes vencedores y tenemos perdedores. Y claro, las zonas deprimidas de un país suelen ser, en principio, las que suelen salir perdiendo. Claro. Y eso ha sucedido en Alemania Oriental también. Por otro lado, aquello no es Alemania Oriental, estrictamente dicho, aquello es Mitteldeutschland, que es la Alemania del centro. La Alemania Oriental era la Alemania que se perdió a Polonia. Claro. Cuando Polonia perdió sus territorios orientales, los perdió a la Unión Soviética y no se recuperaron. Hoy son Ucrania y Bielorrusia, ¿no? Claro. En gran parte. O sea, que decir, como todo el mapa se corrió hacia acá, lo que en este momento hablamos de Alemania Oriental no es estrictamente la Alemania Oriental. Alemania Oriental era Silesia también, ¿no? Y era Pomerania y era sobre todo Prusia Oriental. Hemos hablado de Europa, Germán. La Europa que tú ves ahora, Europa hiperburocratizada, ¿es la Europa con la que hubieras soñado cuando estabas entonces viendo caer el muro? No, es decir, yo creo que la Europa hay que distinguir mucho. Europa es la historia de un éxito sin duda. O sea, que decir, Europa entre dos guerras tardó 20 años solo en lanzarse a la Segunda Guerra después de la Primera. Es decir, en el 18 tenemos un armisticio con una derrota demoledora, donde se le imponen en Versalles y en Trianón se imponen a los derrotados unas condiciones absolutamente brutales, y 20 años después tenemos a un Hitler pletórico que está entrando en Austria aclamado, que se queda porque le entregan por miedo, le entregan los Sudetes, y el año siguiente está entrando en Polonia, que se la reparte con Stalin, se la reparten las dos como un pastel, bien avenidos entre los nazis y los comunistas, las dos grandes ideologías criminales del siglo XX, que debieran, por cierto, ser tratadas ambas igual. Seguimos con Europa, pero dame un minuto de publicidad y estamos ahora mismo con ustedes. Vamos avanzando de lo más recóndito, no tanto,
a lo más cercano, porque acabaremos hablando de Cataluña, pues no se puede hacer hoy nada sin hablar de Cataluña, pero me gustaría que me concretaras un poco esa visión que tienes de cómo se ha organizado la Europa de hoy. Bueno, Europa ha sido, como digo, ha sido un éxito que empieza en los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Entre las dos guerras solo hubo 20 años, después llega la Segunda Guerra Mundial, se crean dos bloques, las diferencias entre los dos bloques son muy pronto palmarias, diferencias abismales, y después tenemos el año milagroso del 89, que viene a suponer el reencuentro de Europa. Yo he vivido las escenas quizá más emocionantes de toda mi vida profesional, las he vivido, ahora la más cerca, ahora evoco casi la del otro día, el día 8 en Barcelona, fue el 8 en Barcelona, que fue un día que me recordó todas mis escenas vistas en el año 89, cuando colapsaba la dictadura en Europa Oriental. Yo vi aquellas caras de felicidad, de emoción, de coraje, de ánimo otra vez, las vi en Barcelona cuando por fin pudieron pasearse con la bandera nacional. Coincido ese contigo. Millón de personas emocionados todos por allí. Y como digo, yo escribí en ABC, aquellas caras me recordaron las caras en Varsovia, las caras en Rumanía, las caras en Alemania Oriental, las lágrimas de emoción y de felicidad que vi en Barcelona el otro día. Volviendo a Europa. Es que la libertad... Sí, la libertad es lo que tiene. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Volviendo a Europa, Europa ha sido, como digo, un éxito desde entonces también. Europa ha sido un polo de atracción y pues, en ese sentido una carta de la libertad enorme, pero es evidente que en los últimos 10 años Europa se ha ido atascando, Europa se ha anquilosado, se han creado unas estructuras en las cuales vemos que ideológicamente se ha ido imponiendo una especie de manto que impide que se muevan y que responda la gente. Empieza a haber una especie del manto socialdemócrata, que solemos llamarlo, socialdemócrata de izquierdas y de derechas, que cubre el consenso ese que desde el 45 domina la Europa occidental y que es la marca ideológica de Bruselas y que no tolera a otros, que estamos viendo unos signos de intolerancia enormes, que estamos viendo cómo esa peste cultural que nos legó la Escuela de Frankfurt y que ha ido tomando, digamos, los cenáculos intelectuales y sobre todo ha tomado las universidades para generar esas fábricas de fanáticos y de nuevos clérigos que tenemos, son enormemente intolerantes, y es la corrección política. La corrección política que es la mutilación permanente de la verdad y de la corrección, y de la verdad y del debate real. O sea, del debate no se puede... estamos participando todos los bien intencionados en la creación de unos códigos que son mordazas de las cuales no nos dejan quitarnos, porque las represalias son inmediatas y lo estamos viendo, los elementos coactivos en esta sociedad que está incorporando la corrección política son brutales. Lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos, que es desde donde volvió a saltar, porque curiosamente la Escuela de Frankfurt parte de Alemania, Alemania huye de los nazis, se va a Estados Unidos, en Estados Unidos se alimenta en las universidades y después vuelve a saltar después de la guerra, después cuaja en el 68ismo y en esos nefastos años 70 que generan un mensaje cultural terrorífico. Es el 68ismo que nos lleva directamente a esa corrección política que hoy en día nos meten por todas partes y que va cogiendo otras facetas porque ya se convierte en el instrumento de la izquierda de buscar fórmulas de avanzar en su hegemonía cuando no tiene argumentos económicos. Los argumentos económicos de la izquierda han colapsado y al no haber elementos económicos
de presentar como soluciones económicas por parte de la izquierda necesita otro tipo de armas culturales. Y esas armas culturales son desde el ecologismo a la ideología de género como en este momento gran caballo de batalla. Son todos estos mecanismos de incorporar mecanismos de coacción sobre la voluntad de las sociedades por parte de una izquierda que ya no tiene ningún argumento económico, porque se ha sabido, su fracaso ha sido absolutamente brutal. El triunfo de Gramsci. Es el triunfo de Gramsci en gran parte, es el triunfo de Marcuse, es el triunfo de todos ellos, sí que lo es. Y después la vuelta de todos ellos, y la vuelta, bueno, es Habermas, pero es mucho más. Garodí. Garodí. También, sí, todos, quiero decir, y después toda una mezcolanza que hay, que nos lleva hasta Garodí en lo que es el Islam, incorporando el islamismo y probablemente realmente a Heidegger como fuerza en lo que tiene de existencialismo, ¿no? Bueno, sí, pero quedándonos en el proceso inmediato, incorporando todo tipo de elementos, de mecanismos de hegemonía, hegemonía social y hegemonía ideológica, a través de estas fórmulas de ataque. Y eso lo ha incorporado la Unión Europea prácticamente a su ideología, y es muy difícil volverse contra ello. Y sin embargo, en Europa desde hace una serie de años crujen las cuadernas de ese orden políticamente correcto, y se está notando mucho en diferentes sitios, se está notando en Hungría, se está notando, pero sobre todo se está notando en todos los países en los cuales la gente empieza a saber decir que no. Quiero decir, cuando se rechazó la Constitución Europea, en Holanda o en Francia, y no pasó nada. Y se hizo después Lisboa. vino el Brexit, sí, pero por eso que se han buscado formas de violentar la voluntad popular, como se ha hecho de esa especie de despotismo, ya no ilustrado, sino despotismo cínico, de decir como a estos son los ordinarios, a estos les vamos a presentar el plato cocinado de otra forma, y que se lo van a comer de todas formas. Eso es lo que ha hecho en forma grotesca y siniestra, si se quiere, ha hecho Santos en Colombia. Pero eso es delictivo, delictivo, y espero, con el apoyo espero que lo paguen. de algunos personajes muy influyentes de todos los mundos. No, de todos los mundos, y de esa corrección europea. Quiero decir, Europa, la culpa de Europa en todo el proceso, tanto venezolano como colombiano, es colosal. No hablo ya de Zapatero haciendo un papel allí absolutamente repugnante, ¿no? y terrorífico y nauseabundo, pero hablo del apoyo a La Habana, el apoyo a La Habana, que es el centro de todo lo que es en este momento, de lo que es el Foro de Sao Paulo, que es la organización mundial que sustituye a la Internacional Comunista. Cuando cae el muro, se busca una alternativa, hay que buscar una alternativa para el proyecto comunista, y ese se busca realmente en el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se funda entonces, empieza a crecer, y de tener solo, como fundador del Foro de Sao Paulo, solo hay un gobierno, que es el gobierno cubano. A los 10 años, en el año 2000, hay 20 gobiernos dentro del Foro de Sao Paulo, y el Foro de Sao Paulo es una mezcla, es una especie de red de países, gobiernos, institutos estatales, grandes empresas multinacionales y el narcotráfico. La cocaína. La cocaína, el plan de paz de Santos, hecho en La Habana. La Habana es el centro del tráfico de la cocaína mundial, la plataforma, desde donde se manda, desde donde se reparte, desde donde se dice a dónde va y qué es lo que va. Eso lo hace, y la financiación hoy en día, cuando el petróleo venezolano está como está, la financiación en gran parte de todo el aparato represivo y de todos los aparatos, de los aparatos comunistas y los aparatos filocomunistas, y de la financiación de aparatos filocomunistas en Europa y en otros sitios, se hace también con dinero de la droga. Es decir, que es el narcocomunismo. Ahora mismo acaba de salir un informe de la DEA que dice que el plan de paz de Santos ha tenido un efecto directo sobre el aumento de consumo, la oferta de cocaína en Estados Unidos.
Por Fíjate. supuesto, quiero decir, el elemento, quiero decir, Venezuela, que son los aeropuertos en Venezuela, que son las superficies coqueras en Colombia que no dejan de aumentar, más las de Bolivia, más las de Perú. Cómo se van sumando ahí los esfuerzos de todas estas mafias que todas se juntan y se mueven con unos intereses que muchas veces van dirigidos por estas cuestiones ideológicas y que tienen al final los cables de todo ello, los mandos, todos convergen. Convergen en La Habana. Convergen en La Habana. Pero nos hemos ido de Europa, Sí. es decir, de esa evolución europea y de esas diferencias enormes que hay de la interpretación de cuál es... Sí, pero decía que Europa tiene mucha culpa de lo que ha sucedido allí, Correcto. por eso nos hemos ido hacia allí. Pero con eso demuestro que Europa muchas veces pierde, pues por ese vaciamiento realmente de valores fundamentales, de ese vaciamiento, se mueve en esas correcciones políticas en las cuales la hegemonía izquierdista es absolutamente definitoria. Y es la que lleva a ese tipo de simpatías o de empatías. Pero ¿tú crees que Orbán va a tener alguna oportunidad en esta Europa? ¿Quién? La gente como Orbán. Orbán tiene magníficas. Yo conozco a Orbán desde el 89. Yo en el 89 Orbán era un jovencito de mi edad por el cual apostaban los americanos, que después se fue a Estados Unidos con Soros, financiado por Soros nada menos. Sí. Ironías Destino. del destino. Y yo le solía ver cuando él empezaba a organizar Fides en la universidad, Claro. en la Universidad de Budapest, y era una estupenda fuente porque era de la gente más valiente en anticomunismo. Y él hizo el discurso histórico como un jovencito que mucha gente no conocía todavía, Sí. cuando fue el entierro el 28 de junio del 89, que fue el entierro de Imre Nagy, que fue el primer ministro ejecutado después, el primer ministro que dirigió el 56. Y él se levantó ahí, hizo el... Él hizo el discurso en aquel que se juntó 1 millón de húngaros en un país de 8 millones. Se juntó 1 millón de húngaros en Budapest y enterraron los huesos que estaban en una fosa común, se enterraron en una tumba de honor. Y aquel fue el discurso, digamos, que rompía también, porque quebraba, todavía estaban los tanques soviéticos en Hungría. Sí, sí. Desde el 56. Sí. Y allí estaban, y entonces es donde se salió el grito de Orbán, fue que los tanques se fueran. Y los tanques se fueron. Y ese fue el milagro del 89, es que los tanques se fueron de Hungría y después empezaron a irse de los demás sitios. Pero luego desapareció políticamente Orbán muchos años. No, que va, no. Y luego reapareció, ¿no? No, se fue unos años, estuvo en Estados En Unidos. Estados Unidos. Estuvo estudiando en Inglaterra, otro año también, estuvo en Oxford. Y después volvió, bueno, muy... Pero ese Orbán tiene alguna posibilidad en Ese Europa, hombre tiene en la muchas Europa de hoy? posibilidades, porque cada vez tiene más, y son la gente que tiene cada vez más seguidores. Quiero decir, Orbán dice unas verdades que son demoledoras, unas verdades que no se atreve a decir la gente aquí, y que cuando Orbán dice una verdad, la prensa de Europa Occidental le insulta. Pero no dice que no dice la verdad, porque dice la verdad. Es decir, cuando está hablando Orbán de los problemas reales que provoca una inmigración musulmana, lo que está diciendo no solo es que esté de acuerdo la gente con él, que lo está. Es que es la verdad. Es que está diciendo la verdad. Nos vamos a la última parada publicitaria y estamos con ustedes en apenas un minuto. Hasta ahora. Les habrá ocurrido a ustedes que hay personas con las que comienzas a charlar y al cabo de pocos minutos dices, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí en los próximos minutos para hablar con esta persona? Porque realmente se me está acabando la conversación, ¿no? Con Hermann Tertsch ocurre exactamente lo contrario. Conforme vas abriendo vías de diálogo y de charla, más temas se abren y más ideas te pasan por la cabeza, ¿no?
Herman, no hemos hablado de Cataluña. No podemos acabar este bloque de Ellos si pudieron sin que Herman Tertsch nos cuente qué piensa, por qué Cataluña está así hoy y cuál es desde tu punto de vista, porque probablemente en los días desde la grabación de este programa a que se ha emitido habrán pasado muchas cosas, cada día pasan muchas cosas, pero de las cosas grandes ya han pasado y las cosas grandes que van a pasar seguramente van a pasar. ¿Cuál es tu diagnóstico? Hablar de España, porque no es Cataluña, es hablar de España. El problema nunca ha sido Cataluña. El problema siempre ha sido España y Cataluña es un síntoma de España. Yo creo que yo tengo dos libros políticos. Días de ira y contra la secta. Sí, aparte de una serie de libros sobre un libro europeo y unas novelas y tal, tengo dos libros sobre la evolución española, que son Libelo contra la secta y Días de ira. En ambos, que en uno, que es el del año 2010, creo, del 12. El de la secta es de 2010. Que ahí me concentro en el daño hecho por Zapatero, por el régimen de Zapatero y el profundo daño que había hecho ya y que anunciaba para España. Y en el segundo ya hablo de lo que son los efectos generales de la debilidad de la derecha, de los hijos de Zapatero, que es Podemos, y de lo que es la anunciada eclosión del nacionalismo. Ese es Días de ira. Ese es Días de ira, que es de hace 2 años. Y ahí está un poquito la clave de esta desgracia tan anunciada y que todos los españoles, pero sobre todo los españoles responsables, los gobernantes o esas élites de las que estamos hablando y que siempre a este país lo dejan en la estacada. Las clases dirigentes de este país nunca se han merecido este país, o digamos, este país nunca se ha merecido estas clases dirigentes. Estas clases dirigentes han ignorado todas las señales de alarma, han renunciado al sentido común, han renunciado al patriotismo, han renunciado realmente a toda acción en defensa de lo que son los mimbres necesarios para mantener este Estado de una forma viable. Y se han dedicado pues con codicia, con desidia, con vagancia, pero especialmente con codicia probablemente, a utilizar en plan cortoplacista, a sacar el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo a este país y lo han traicionado dramáticamente. Eso lo estamos viendo desde el año 78 prácticamente, que hemos estado viendo cómo se han estado entregando en porciones la soberanía nacional por acuerdos, muchos de ellos casi acuerdos más o menos provisionales y muchos de ellos unos acuerdos muy cortoplacistas. Se han ido entregando pedazos de soberanía que jamás se ha recuperado ninguno. Siempre todo ha sido en la misma dirección. Todo ha sido la política ha sido frente a los nacionalismos. Cada solicitud, cada agresión, cada provocación o cada exigencia de los nacionalismos ha sido una cesión o ignorar realmente lo que ha sido la agresión para España y para su cuerpo. Esto nos ha llevado a un debilitamiento permanente cuando realmente se veía lo que tendría que venir, porque si se llega a asomar a alguien, si alguien tuviera realmente el interés, hubiera tenido la inquietud de mirar con atención lo que estaba sucediendo, hubiera visto muy fácilmente hacia dónde nos deslizábamos y que la deriva era absolutamente incuestionable y solo se hubiera planteado cuándo y no hacia dónde ni en qué. Yo creo que se ha acelerado la cosa, se ha acelerado por una cuestión de conveniencia de los líderes separatistas. Los líderes separatistas han temido que su impunidad por cuestiones crematísticas, que no ideológicas ni delictivas políticas, no por violar sistemáticamente la Constitución, sino por robar,
podían tener problemas con la justicia española, y eso les ha hecho acelerar un proceso que ellos hubieran situado, yo creo, que dentro de 10, 15 años, con una garantía casi total de éxito. Para entonces, ¿no?, con la población prácticamente ya tan lejana de toda la realidad española, y con una ausencia absoluta de todo Estado español, de toda ley española, de toda España en Cataluña, que hubiera sido prácticamente imposible de evitar, ¿no?, el que una masa cerrada se hubiera separado, o por lo menos ellos lo hubieran intentado. Yo siempre soy partidario ahora, y hubiera sido partidario también en esas condiciones, de hacer respetar la soberanía nacional. Si fueran un 60%, un 80%, pero indudablemente con un 80-95% las dificultades serían mayores que ahora mismo, que son menos del 50%, realmente son bastante menos del 50% los que desafían a España y quieren romper España y quieren robarnos. En realidad lo que quieren es robarnos nuestra patria, robarnos la nación, destruir la nación y robar parte del territorio de España. Creo que es inadmisible entonces, hubiera sido inadmisible entonces. En todo caso, se ha acelerado por estas circunstancias personales de la enorme cleptocracia que es Cataluña, aparte de la cleptocracia que hemos tenido también en España, pero muy especialmente, por supuesto, en un sitio donde el poder ha estado tan concentrado, y ha sido tan permanente. Pero los cómplices los tenían aquí, ¿eh? Sí, no, sin duda. Las complicidades son claras. Las complicidades son evidentes. Dicho eso, creo que entramos en tiempos muy duros. Creo que ¿por qué crees tú que el rey sale a hacer ese discurso que no hubiéramos esperado nadie que hiciera? ¿Perdón? ¿Por qué crees tú que el rey sale hace una semana a hacer ese discurso? Porque el rey es lo mejor que tenemos. El rey, tenemos la inmensa suerte. ¿Iniciativa propia? Sí. Estoy convencido de que es iniciativa propia. Porque sé que no querían, una serie de gente no quería. Y creo que a mucha gente, a muchos de estos que no querían, les ha irritado. Porque realmente lo que tenemos, hoy tenemos muchas fatalidades. La mayor parte de los reveses que tenemos son autoinfligidos. Es decir, nos lo hemos hecho todos, nos lo hemos cocinado, o hemos dejado todos que nos lo hicieran y que se haya hecho. Es decir, la sociedad española también, por desidia, por muchas cosas, también tiene su parte de responsabilidad en todo lo que ha sucedido, en los fracasos escolares, en tantas cosas que tenemos y que estamos sufriendo en este momento, la infantilización de la sociedad, la basura televisiva, en fin. Dicho esto, creo que hemos tenido la suerte de que tenemos un jefe del Estado que tiene la libertad personal de volcarse en defensa de la corona y de la nación. Cualquiera otro, su padre probablemente no hubiera podido, por todos los condicionamientos que existen, etcétera, etcétera. Él es una persona que está ahí, que tiene todo el peso, toda la autoridad de la personalidad impecable, impoluta, que se presenta y que se pone en defensa de la nación y dice lo que la nación esperaba también, porque lo siente la nación. La nación se notó inmediatamente, la nación sentía lo que estaba y quería oírle al rey decirlo. Yo creo que el rey se jugó la corona, se la está jugando todavía, por supuesto, se jugó la corona, pero se la ganó aquel día, se la ha ganado en Asturias otra vez. Tuve el honor y el privilegio de estar en el Campo Amor, en el Teatro Campo Amor, en ese día tan emocionante también, tan bonito. Y el rey se ha ganado eso. Yo espero que, no creo que la clase política vaya a estar a la altura, pero creo que los políticos se van a ver obligados a hacer lo que tienen que hacer, porque si no van a ser arrollados. Es decir, yo creo que los políticos y el gobierno en especial debe sentir el aliento de la nación en la nuca, porque solo así va a dar los pasos correctos que se tienen que dar para acabar de una vez con algo que hemos permitido
durante demasiado tiempo y que no tiene visos de solución, porque si alguien piensa que una independencia de Cataluña, ignorando nuestra historia, ignorando nuestras leyes, ignorando la voluntad mayoritaria, ignorándolo todo, si piensan que eso traería paz y estabilidad, puede garantizársele que una Cataluña independiente sería inmediatamente un agresor hacia las tierras vecinas, tanto hacia las tierras vecinas españolas como hacia las francesas. Sí. Es decir, tendríamos guerra tarde o temprano con esa Cataluña y habría que entrar en esa Cataluña para parar a los agresores en esa Cataluña. ¿Hasta ese punto lo ves? Hasta ese punto. No hay paz con una Cataluña independiente. Es imposible. Y eso se tenía que haber explicado, porque nos habríamos ahorrado todo esto. La pedagogía, el mensaje de que la independencia de Cataluña era buena, era aceptable y encima era gratis y era cómoda y podía pasar así como una cuestión política sin más, o sea, se podía romper España, se podía hacer todo como si fuera una decisión política, tomar en una especie de congreso, aquí votamos, pues sí, pues nos vamos. Es decir, ese mensaje de que todo esto se podía hacer es letal, y este mensaje tenía que haber tenido un contramensaje clarísimo, que es la verdad. Y la verdad se tenía que haber dicho por parte española, por parte de todos los estamentos representantes de España, se tenía que haber dicho la verdad. No jueguen con la independencia porque no existe la posibilidad de una independencia pacífica. Si ustedes quieren la independencia, como dicen de Kosovo, Kosovo ha tenido 300.000 muertos. Kosovo es un espacio diminuto, y tuvo 300.000 muertos para esa basura de independencia que tienen. O sea, que eso es la realidad de la vida. Lo otro, lo que les han contado, son cuentos de que un día se iban a levantar independientes porque ya iban a ser Suiza. Eso es mentira, y no solo es mentira, es imposible y es peligrosísimo que el mensaje no tuviera respuesta. Y eso es un error capital de España, de todos los gobiernos españoles y sobre todo fundamentalmente del que se ha visto enfrentado a los primeros que le han presentado el golpe de Estado como una acción ya hecha. Es decir, llevamos 5 años en que nos han dicho que nos dan un golpe de Estado y se han puesto a darlo. Y se han puesto a darlo ante las cámaras, explicándonos todos los días cómo nos estaban dando un golpe de Estado y cómo lo financiaban y cómo se iban a Estados Unidos y a otros sitios a pagar, a Diplocat, a las embajadas, a crear no sé cuántos, a pedir armas para los Mossos, a crear nuevas estructuras paralelas, las oficinas de recaudación, etcétera. Y todo el mundo lo presentaba como si fueran noticias, otra noticia más. Como si estuviéramos abriendo una delegación de comercio en Extremadura. Y lo que estamos dando es un golpe de Estado en una región española. Y no había respuesta. Y no ha habido respuesta. Y claro, la dinámica de ellos siempre ha sido ir moviendo las fronteras, moviendo los límites, ir cruzando todas las líneas rojas. Y según se van cruzando líneas rojas y nadie responde y nadie hace nada, la percepción de impunidad que ha habido en Cataluña respecto al delito y respecto a la violación de las sentencias del Constitucional y del no Constitucional y del Supremo y de las leyes en general, todas las leyes. Yo estaba viendo unos recortes del 85, cómo despreciaban, salieron una serie de todas. Y después cómo se han ido, cómo han tenido la gran culpa que han tenido las instituciones españolas, evitándose líos por temor a la corrección. Pues en este país yo siempre he dicho que para ser libre en España hay que perder el miedo a que te llamen fascista. Todos tienen miedo a que les llamen fascista y por evitar que les llamen fascista hacen cosas que no quieren hacer, dicen cosas que no quieren decir, y callan cosas que no querrían callar. Y ese es un drama de la honradez de este país, que es lo que nos ha llevado, finalmente es la causa más profunda de este desastre, que desde el año 78 todo el mundo ha querido
vivir con la mentira de que este país había sido un país antifranquista, donde Franco prácticamente había gobernado con 4 ricos, 4 curas y 4 generales. Cuando eso era mentira, y esa mentira de negar lo que hemos sido y cómo ha evolucionado y cómo evolucionó España y cómo se desarrolló y cuáles son las realidades que todos conocíamos y que sin embargo todos se atrevían a negar o pretendían negar y todos de repente eran antifranquistas, esa mentira ha pesado tanto que al final no hemos sabido decir las verdades cuando las verdades eran necesarias. Las verdades eran absolutamente necesarias para enmendar los errores, porque si no decimos la verdad, no vemos los errores y no corregimos nada. Y por eso no se han hecho enmiendas a una deriva que era una deriva trágica. Y podíamos haberlo frenado hace 20 años, hace 15, hace 8, hace 3 meses. Y cada día sube el precio de la intervención. Y al final hay que intervenir, porque no hay más remedio que intervenir. La alternativa es la guerra. Con esta explicación final, con esta lucidez en su diagnóstico, les decimos hasta la semana que viene. Créanme que todo lo que ha dicho Hermann Tertsch van a tener oportunidad las próximas semanas de comprobarlo en directo en esas queridísimas tierras catalanas. Y yo de verdad que lo lamento. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.